Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar ahí. Amén. Qué bendición poder contar nuevamente con ustedes. Gloria a Dios. Anoche tuvimos una reunión especial, una reunión donde vimos el mover, el fluir del Espíritu Santo, sanidades que se dieron, y confío en Dios en que todos los que recibieron puedan permanecer en esa unción, en esa sanidad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como es en el cielo, así también acá en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, adorado Dios, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amoroso Dios, oramos por todos nuestros pacientitos, nombre por nombre. Padre bueno y eterno, tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sanas todas nuestras heridas. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias, toda enfermedad tiene que ser sujeta y sometida a la palabra y a la voluntad preciosa de Dios, que Él quiere que nosotros seamos salvos, seamos sanos, seamos bendecidos para bendecir. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartir tu preciosa palabra una vez más. Gloria a tu nombre, Jesús. Y aquí estaremos, papá, haciendo tu preciosa voluntad el tiempo que tú lo hayas dispuesto para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Estamos desarrollando una pequeña serie, ¿no? El llamado supremo. Estuvimos viendo en noches anteriores, excepto la de anoche, que como el Señor en el tiempo ha ido levantando hombres de valor, mujeres de valor, para cumplir el propósito que Él se había establecido en esta tierra. El pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios, y Él, en su infinita voluntad, Él quiso que la nación de Israel pueda ser una nación de sacerdotes. Pero ya verán que vez tras vez el pueblo de Israel se rebelaba contra su Dios y se apartaban del camino y se volvían contra de Dios, daban las espaldas a Dios, y Dios los entregaba en manos de sus enemigos, y sus enemigos los subyugaban, los esclavizaban. Luego ellos otra vez clamaban a Dios, y Dios otra vez acudía y los libraba de sus enemigos. Estaban en libertad y vivían tranquilamente hasta que otra vez el bichito de la rebelión entraba en ellos y otra vez se apartaban del Señor. Vez tras vez nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo el pueblo de Israel se rebelaba ante el Señor. La tarea del pueblo de Israel era contarle al mundo lo que el Señor había hecho por ellos. Y esa misma tarea, esa misma responsabilidad
es la que tenemos ahora nosotros como creyentes, de contarle al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, ser testigos del poder de Dios en esta tierra, de lo que el Señor está haciendo y obrando el día de hoy. Amados hermanos, en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos de su tiempo, los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos de su tiempo, ellos vivieron tan entusiasmados en cumplir la ley tan rígida que se olvidaron el propósito que tenía esa ley, esas dogmas, esas normas. Ellos creían que al cumplir o al tratar de cumplir al pie de la letra esas normas iban a ser salvos, que agradarían a Dios. Pero se confundieron. Ahora vamos a ver por qué y qué significa el llamado de Dios para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces nos vamos a la palabra de Dios en la que vamos a centrar parte de este mensaje. Está en Isaías, capítulo 43, versos del 18 y 19. Isaías, para los que toman nota, es importante, amados hermanos, que ustedes puedan tomar notas. Es saludable. La mente es muy frágil. Uno se olvida. Al menos a mí me sucede con mucha frecuencia que me olvido muchas cosas y algunos aspectos, algunos conceptos relevantes, importantes, luego me olvido también. Si no lo anoto, voy a perder esa revelación. Y revelación que no tienes es revelación que no disfrutas. Vamos a la palabra. Dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El profeta Isaías está escribiendo 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, todas las profecías del Antiguo Testamento son una sombra y figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Cuando hablan de un Mesías aquí, de un Mesías redentor, de alguien que se iba a llevar en el madero todas nuestras enfermedades, que Él fue herido por nuestras rebeliones, la paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías lo escribió en el capítulo 53, 780 años aproximadamente antes de que naciera el Señor Jesús. Pero el pueblo de Israel se quedó en el pasado, se quedó en sus tradiciones. Entonces aquí le dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Aquí yo hago cosa nueva, cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la sociedad, en la soledad. Amén. Entonces uno, mis hermanos, no es viejo hasta cuando comienzas a vivir tu vida en el pasado. Hay mucha gente que se ha empecinado a vivir de sus recuerdos, añorando un pasado glorioso que ya no existe, que ya está muerto. Es decir, han empeñado su presente y han hipotecado su futuro a un pasado que está muerto, que no existe. Pero ellos siguen todavía pensando en pajaritos preñados y maripositas que se van de shopping. Ellos siguen pensando que maíz tostado crece y que huevos pasados dan pollo, pero se equivocaron. Aquí es donde se equivoca también el pueblo de Israel. Ellos se quedaron en los límites seguros de sus solemnes tradiciones. Tradicionalistas, legalistas 100%. Ellos eran lo máximo en eso. ¿Ah? Pero ellos no estuvieron dispuestos a ser cambiados, ¿no? Ahora, esto va a parecer de repente una enseñanza media rara. Si no quieres ser cambiado vez tras vez, mantente alejado de Jesús. ¿Sí?
Ya verá que yo estoy hablando a gente que luego de 400 capítulos meditando en la palabra, ya estamos en aguas profundas, en conocimientos más profundos ya. Esos conocimientos más profundos te llevan a nuevas revelaciones, a nuevo entendimiento y sin duda le da paso al Espíritu Santo para que nos ayude a entender las exquisiteces de la palabra del Señor. Amén. Si no quieres ser cambiado vez tras vez, mantente alejado de Jesús. Él te ama demasiado, te ama tanto como para dejarte tal como eres. La reflexión es, si no quieres que el Señor te vaya transformando, cambiando, aléjate de Jesús o mantente al borde, ahí nomás, de lejitos, así, tranquilo, Milo. Esa es la verdad. Tengo que hablarles, enseñarles la verdad. No tengo otro camino, porque yo sé que mi Señor, mi Dios, de la palabra que yo estoy hablando, voy a tener que rendir cuentas más adelante. Si yo les enseño mal, hablo mal de la palabra, distorsiono, cambio el sentido de la palabra, voy a tener problemas con mi Señor. Por eso prefiero hablarles poco, pero hablarles la palabra. Hablar lo que la palabra de Dios dice y no lo que a mí se me ocurre, se me antoja, o que un mensajito así bonito, bien acomodadito, bien perfiladito, bien estudiadito, ¿no? Pero fuera de la verdad, es una gran mentira, es un gran engaño. Un texto, mejor dicho, fuera de contexto es un pretexto, pero no una buena doctrina. No podemos hacer de un pasaje bíblico todo una doctrina, toda una religión. No, el contexto tiene que darle sentido al texto que tú estás compartiendo. Por eso, mis hermanos, estamos llamados a abandonar las cosas antiguas, las cosas viejas, a sacudirnos de nuestro pasado, a desaprender lo que mal hemos aprendido, lo que mal nos han enseñado, para recibir la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Miren lo que dice Segunda de Corintios. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, Segunda de Corintios 3, del 17 y 18. Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es un pasaje muy importante, muy estudiado también, muy predicado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Anoche, por ejemplo, se dio libertad al Espíritu Santo que fluya para sanar, para restaurar, para hacer que fluya el ministerio de la reconciliación en nuestra predicación, en nuestra enseñanza. El verso 18 dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto es muy interesante. Cuando lo leemos así literalmente, por ahí que no entendemos el sentido, no lo encontramos la esencia, el extracto, la sustancia de esta palabra, ¿no? Pero dice, por tanto nosotros todos, se refiere a todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Acá nos muestra de alguna manera que la gloria que hoy el Señor nos da en la actualidad es mayor, es más grande y más duradera que la gloria que tenía Moisés. Esto también parece una enseñanza un poco tirada de los pelos, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos herederos de un mejor pacto. En el pacto de Moisés, en el pacto mosaico, ellos todavía sacrificaban a corderos para cubrir su pecado. Pero nosotros somos herederos de un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Jesucristo.
Y ese pacto nos hace a nosotros que podamos acceder, que podamos entrar con toda confianza al trono de su gracia, al lugar santísimo. Fíjese que en el pacto de Moisés solamente Moisés podía hablar con Dios. Los otros no, tenían miedo porque no se había dado el momento en el que el Señor Jesús iba a morir por la humanidad. Pero nosotros ya somos del nuevo pacto. Entonces, dice como mirando en un espejo la gloria. Interesante. Cuando tú vas a un espejo y ves tu imagen, tú tienes que ver que estás representando al Señor. Y puedas decir libremente, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por hacerme así como soy. Gracias porque así tú me amas, así me formaste. Yo soy el barro, tú eres el alfarero, Señor. Interesante, ¿verdad? Ahora, dice aquí en el verso 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, transformados. En el original, mis hermanos, transformados es metamorfo o metamorfosis. Ahora, ustedes ya saben qué cosa es una metamorfosis, lo hemos visto anteriormente, pero igual podemos darle un repaso. Por ejemplo, los renacuajos pierden sus colas y les salen patas y se convierten en ranas, ¿correcto? Y ya pueden salir del agua. Cuando son renacuajos están sumergidos en el agua, ¿no? Ahora, las orugas, ¿no?, se convierten en mariposas. Tienen un proceso y luego esas orugas que están sujetas debajo de la hoja de un árbol eh, y inmóviles ahí, están en un capullo, están ahí, que es un capullo, está ahí adentro, pero luego sufre la transformación y se convierte en una hermosa mariposa y luego comienza a volar. Ahora, Pablo describe a los creyentes, ¿no?, en este pasaje como metamorfoseados, como transformados. Dice de gloria en gloria y de victoria en victoria. Claro está que entre gloria y gloria hay una cruz. Claro está también, mis hermanos, que entre victoria y victoria hay una cruz. ¿Por qué? Porque no podemos decir que somos victoriosos si no hemos ganado nada. ¿A quién le ganamos? Uno toma la victoria cuando es un vencedor, cuando le ganas a algo o a alguien. Entonces eres victorioso. Por eso dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, entre victoria y victoria, entre gloria y gloria, hay una cruz, hay una renuncia, hay un negarse a nosotros mismos, hay una muerte al pasado, mis hermanos. Otra vez repito, no podemos continuar enganchados con una mochila pesada de piedras enormes y querer correr y querer avanzar. No podemos hacerlo. No podemos avanzar hacia las cosas nuevas que Dios quiere hacer si estamos todavía conectados en un cable atado a nuestra cintura a un pasado sin vida que pesa, que apesta, que huele mal. Acá en Lima hay un dicho que dice: a los 3 días el muerto apesta. Quiere decir que cuando alguien viene a tu casa, ¿no?, de visita y tal, el primer día, bien bacán, excelente, hermano, bien pasa, quédate, cómo está la familia, cómo está el pueblo y bla, bla, bla. Al siguiente día, bueno, hermano, ¿qué has pensado hacer? ¿Dónde piensas pasar y tal? Al tercer día, ¿dónde te dejo, hermano? ¿En el terminal terrestre, en el aeropuerto? ¿Me entiende? Porque a los 3 días el muerto apesta y no podemos vivir cargando un muerto y tu pasado ya está muerto. Entonces, la Biblia nos enseña a negarse a nosotros mismos, a ti mismo, a lo que tú eres, de alguna manera, entre comillas, negarte a ti mismo. Aquel que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, dijo el Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a que tenemos que ser transformados, metamorfosis. Tu vieja naturaleza, tu viejo hombre ya quedó atrás. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Otra versión dice: fuiste hecho una nueva creación, engendrado
de la simiente incorruptible del Espíritu Santo. Eres una nueva criatura. Eres una nueva persona que Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. Pero si tú te empeñas en vivir enganchado en tu pasado, en amores del pasado, en trabajos del pasado, en historias del pasado, en cuentos del pasado, tu vida está envejecida o se está envejeciendo muy rápidamente. Amén. Entonces, del mismo modo, mis hermanos, el cristiano tiene que estar dispuesto a morir al pasado para que Dios pueda hacernos nuevas criaturas. Aquí en el pasaje que hemos leído de Isaías, donde nos dice que Dios nuevamente hará caminos en el desierto y hará correr ríos en la soledad. Nos está hablando de un nuevo éxodo. En el éxodo de Moisés fue el Señor el que les trazó el camino. De noche era una columna de fuego que los calentaba y que los alumbraba. Y de día era una columna de nube que los protegía del inclemente sol. Él les trazaba la ruta, se levantaba la columna de nube y ellos seguían a esa nube. Del mismo modo, aquí nosotros caminamos hacia un éxodo, hacia nuestra tierra prometida. Tú y yo estamos en un éxodo, por eso el Señor dice aquí que Él abrirá caminos en el desierto otra vez, y hará correr ríos en tu soledad. No tendrás sed jamás, porque Él estará contigo. Los líderes judíos y doctores de la ley, los fariseos del tiempo de Jesús, no lograron entender este importante secreto, pero ahora ustedes lo van a saber. Dice que no lograron entender, no lograron comprender lo que el Señor quería hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran legalistas 100%, confiaban más en sus tradiciones religiosas, es decir, ellos enfatizaban a que querían, deberían y podían hacer todo como antes lo habían hecho, de la manera que siempre lo hacían. Ellos no estaban dispuestos a cambiar nada. Olvida, no, con ellos no era. Aquí es donde se equivocaron en cuanto al Mesías. Aquí es donde se equivocan. Aquí es donde ellos pierden la visión que Dios tenía para el pueblo de Israel. Sus interpretaciones teológicas se habían vuelto tan rígidas que no podían aceptar lo nuevo que Dios estaba a punto de hacer a través de Jesucristo. Ellos no podían entender eso. Sus tradiciones religiosas, sus tradiciones de legalistas, era como una maraña de un montón de cables, de conectores, de conexiones ahí, un enredo total, como un abrazo de pulpo que no se podían soltar y no los dejaba avanzar. Eso es donde ellos se equivocaron al no reconocer al Mesías Redentor, a Jesucristo, como su Señor y Salvador. Es decir, prefirieron permanecer dentro de los límites seguros de sus solemnes tradiciones. Eran tan legalistas que dice que diezmaban, o sea, de la pimienta, del comino. ¿Se imaginan cuánto de comino o cuánto de pimienta usted puede tener en su casa y de ahí sacar el diezmo, sacar la décima parte? Es una locura. Eran como 660 y tantas leyes que había que cumplir. Era vivir subyugados bajo ese cúmulo de leyes y preceptos y sentir esa carga de querer agradar a Dios cumpliendo la ley y a la vez sentirse culpables al no poder hacerlo. Era una cosa de locos. Era una cosa de locos. No había manera, mis hermanos, olvídalo. Olvídalo, no había forma. La ley no te salva. Es Jesucristo el que te salva. Es Jesucristo. Es el que derramó su sangre por ti. Ahora, la vida de Jesús no puede ir a ninguna parte sin un toque de su gracia, sin un toque de su sangre. No pasa nada. Nadie va a llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Nadie verá la gloria de Dios si no es a través de Jesucristo. No es la ley. No es el día en particular, un día en particular, que si no es ese día no es otro, si no es en este templo no es otro. Es decir, mis hermanos,
tenemos que cambiar. Dios quiere que cambiemos. Ustedes, estudiantes bíblicos, están, digamos, ya en la posición a este nivel de tener que decidir: o te quedas dentro de los límites seguros de tus solemnes tradiciones, o dices: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero hacer que el aceite de la unción de tu Espíritu Santo pueda ser liberado en mí, en mi casa. Yo sé que este mundo necesita a Dios, necesita la salvación. Yo sé que mi nación necesita a Jesucristo. Yo sé que mi familia necesita a Jesucristo. Hazme por favor un representante de tu gloria y de tu reino, para que donde yo vaya pueda llevar tu gloria. Ese es el detalle que nosotros tenemos que decidirnos a estas alturas de la vida. Permitir que el aceite de la unción fluya libremente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. ¿No? Si quieres disfrutar de las cosas nuevas que el Señor quiere dar a su pueblo, a sus hijos, simplemente tenemos que olvidar el pasado y salirnos del molde que nos ha impuesto la religión. La religión nos ha puesto un molde, nos ha puesto límites, pero con Jesucristo no hay límites, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Amén? Él es la libertad. Ahora, ellos prefirieron, los estudiosos, los teólogos del tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, ellos prefirieron los símbolos físicos a las realidades invisibles que estos símbolos físicos representaban. Jesús les ofreció un templo espiritual. Ellos querían un templo físico construido por manos de hombres. El Señor dijo: vosotros sois el templo del Espíritu Santo, pero ellos preferían un gran templo, un enorme templo, así como el templo de Jerusalén, grande sinagoga. Ellos preferían un gran templo. Jesús les habló de un reino invisible. Ellos se quedaron en un reino político terrenal. Ellos se conformaban con tener un reino en esta tierra. Jesús les ofreció potestad sobre el diablo, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la muerte, pero ellos solo querían potestad, poder sobre el imperio romano. No importa, lo que sea, pero queremos estar encima de los romanos. Esa era su visión. Jesús les ofreció una vida nueva en Cristo Jesús, pero ellos se engancharon en su pasado, volvieron al éxodo, volvieron a las leyes de Moisés y trataron de una manera torpe de querer agradar a Dios, cumpliendo la ley. Amén. Entonces, mis hermanos, ellos no estaban dispuestos a aceptar el plan de Dios para ellos. Prefirieron quedarse seguros dentro de sus límites solemnes, de sus tradiciones, de sus religiones, de lo que les habían enseñado. Hermana, tal vez estás pensando que este próximo paso es un largo camino, cuesta abajo, al fracaso, a la derrota, pero no. En su tiempo Dios te levantará, Él abrirá un camino en el desierto y hará correr ríos en tu soledad. Como creyentes maduros en la fe debemos buscar a Dios y ser guiados por su Espíritu Santo para ser parte de este nuevo avivamiento espiritual. Dejar en libertad al Espíritu Santo que fluye en nuestras vidas, en nuestro corazón. Sumergirnos en las profundidades y en las exquisiteces de la palabra de Dios para así ser guiados por el Espíritu Santo. Si no lo hacemos, mis hermanos, es una señal evidente de una salud espiritual decadente. Nosotros estamos llamados a hacer el cambio, el factor de cambio. Nosotros estamos llamados a hacer llegar las buenas nuevas del Evangelio a los confines de la tierra. Un éxito no es éxito, mis hermanos, si es que no plantamos y no edificamos un sucesor. Así que lo que estamos tratando es, de alguna manera, en todo el grupo que nos sigue durante 400 noches, es levantar Timoteos,
levantar Timoteos, que sean ungidos nuevos Timoteos, para que puedan llevar el evangelio al resto del mundo, al resto del planeta, y puedan llevar su gloria por donde ellos vayan. Amén. Amados hermanos, para mañana el título es: no eres un sacerdote espectador, no eres un convidado de piedra, en la misma serie que seguimos de un llamado supremo. Muy buenas noches, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Que tengan muy buenas noches y bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Recording stop.